Ahí está. Bueno, como ya hemos visto, ¿cierto? Imagino que esto ya lo tienen más o menos trabajado respecto a ordenamiento, ¿cierto? Yo quería hacer un pequeño repaso porque me parece que el tema de las keys es como la parte vital al final para entender bien cómo funciona todo toda esta parte, ¿no? Como ordenamiento, porque imagino que ya saben, ¿cierto? Que la forma típica de ordenar, ¿verdad? Que tiene el método ya sea sort o sorted, que al final son como dos caras de la misma moneda. Es que, claro, típicamente si es que tú le das una lista con los mismos elementos, ¿verdad? Básicamente, si es que son todos del formato string, se nos entregan usualmente ordenados de forma alfabética, ¿cierto? Pues si fuera A, B, C, ¿verdad? Nos lo entregarían al final ordenados como por el mismo orden, ¿verdad? Y si fueran números, ordenarían de menor a mayor. Pero claro, también sabemos que podemos ocupar llaves de ordenamiento, ¿cierto? Voy a crear una lista así como más simple. No sé, como 1, 7, 7, 2. ¿Cierto? Ya sabemos que si esto yo le tirara print, sorted, lista, ¿verdad? Ya sabemos que esto nos va a devolver 1, 2, 6, 7, ¿cierto? Entonces, claro. El chiste, obviamente, en ordenamiento es empezar a aprender a ocupar las keys. Yo imagino que ya saben de repente cómo ocupar una key como esta. Por ejemplo, imagínense que mi lista fuera la que tengo definida acá abajo. Esta de acá. Por ejemplo, si mi lista fuera esta de acá y yo quisiera, fíjense que están desordenadas. No están ordenadas ni por letra ni por los enteros que acompañan a cada una de las letras. Si se fijan, es una lista con cuatro sublistas. Si yo quisiera ordenarla según el primer elemento, ya sabemos que podría ocupar esto, ¿no? Podría ocupar, por ejemplo, esta función que acabo de hacer acá, que me retorna lo que está en la posición cero de las sublistas, ¿no? Que básicamente lo que se hace, lo que hacen las keys, si se fijan, es que lo que hace es literalmente tomar cada uno de los elementos de la lista que hay que ordenar, literalmente lo ingresa en la función, que es la key, que es la llave de ordenamiento, y aquello que retorne es el parámetro que ocupa para ordenar. Es decir, que por ejemplo, lo que haría con la primera sería, claro, lo mete a la función, ve que lo que retorna la función en su caso es la letra A, y ordena utilizando el valor A. De la misma forma también, claro, en el siguiente metería la siguiente sublista, ¿verdad? Le retornaría la C y ordenaría según el valor de la C, luego el de la D y luego el de la B. Por eso es que si yo ocupara, claro, sorted lista que por letra, me retornaría, ¿verdad? Esta, ¿cierto? Luego esta y esta, ¿verdad? Ahí. Como A, ¿verdad? A, 7 B, C. Igualmente, si hiciera lo mismo por el número, ¿verdad? Lo mismo. Sé que esto quizás puede sonar un poco repetitivo, como algo que ya han visto, pero digo solamente para que se entienda que la lógica detrás es que literalmente se ingresa cada uno de los elementos a la función que es la llave y se ordena tomando como valor aquello que retorna la función y se mueve toda la sublista. ¿Sí? Por ejemplo, acá lo mismo. Acá, claro, se mete literalmente esta sublista acá y se meten todas las sublistas ahí y claro, nos va a retornar lo que está en la posición uno, que en este caso son los números enteros que están ahí. Entonces, claro, si yo le pusiera por número, iría Gaspo, comparando, ¿sí? hay una pregunta y te piden si es que puedes explicar de nuevo lo de crear la función para la lista de listas. Función para la lista de listas. ¿Te refieres? No sé si puedes prender el micrófono a la persona que estaba preguntando. Feliz, como para entender a qué te refieres. O escribirlo, que no lo puedo ver. No sé si se refiere con la lista La de de la listas. X letra. Ah, ya, sí, es que verdad que yo llegué y la escribí nomás. Sí, es que claro, por ejemplo, lo que uno puede usar cuando quiere básicamente ordenar una lista, ¿verdad? Si yo acá le pusiera simplemente ordenar, la lista no tiene básicamente el método no tiene un orden para, en este caso, poder comparar, ¿no? Cómo compara dos listas, ¿cierto? Em, Pero si yo ocupo una llave de ordenamiento, que básicamente es definir una función, la cual voy a utilizar al ingresar cada elemento a ella y ordenar según lo que me retorne, ahí sí puedo. ¿A qué me refiero con esto? Que por ejemplo acá, claro, no hay un orden necesariamente evidente, ¿cierto? Porque son listas en sí. El programa lo ve y como que no entiende. Si yo le pongo así nomás, ¿cierto? Pero le puedo decir, ordéname según esta aquí, ¿cachai? Esta va a ser se dice aquí de llave de ordenamiento. Y le pongo que me ordene según la función que yo definía acá antes, ¿cierto? Que es básicamente por letras, ¿cierto? Que lo que va a hacer es ingresar un elemento, que va a ser cada uno de estos subelementos de mi lista, de nombre lista. Em, y claro, por ejemplo, en este caso, si meto el primer elemento, me va a retornar la letra A, ¿verdad? Entonces va a ordenar y va a tomar como que el valor, por así decirlo, a la hora de comparar con otros valores de la primera sublista, que es esta, de hecho le quería hacer un poco eso, que es, ay, que es esta de acá.
¿verdad? El valor de esta sería básicamente la A, ¿cierto? Porque ocupo esta llave de ordenamiento, que me retorne siempre lo que esté en el lugar cero. Entonces, claro, en este caso movería toda esta sublista según el valor A. Luego movería toda esta sublista según el valor C, D y B. Y claro, si es que yo tomo que como que el valor de comparación de esta lista es solamente la letra A, de esta solamente la letra C, la D y la B, ahí sí puede comparar la lista, ¿se entiende? Ahí el método sorted sí tiene un parámetro para comparar, porque ya sabe que cuando obtiene letras, las ordena según orden alfabético. Entonces, claro, va a comparar esta tomando como valor de referencia la A, la C, la D y la B, y los va a poner en orden. Entonces me pone, claro, primero esta, ¿cierto? Que va la A primero, luego la B, luego la C y luego la D. Entonces, esa es como la lógica detrás. No sé si eso responde tu pregunta, pero por si acaso no puedo ver el chat. Entonces, por eso digo. Y claro, si yo después lo quisiera ordenar según, no sé, pues, según el número que acompaña a cada letra en las sublistas, hago lo mismo, pero mi función en vez de retornarme lo que está en el lugar cero, me retorna lo que está en el lugar uno. ¿Sí? Entonces es lo mismo, po. Acá va metiendo cada elemento, ¿cierto? Por ejemplo, mete el primer elemento y le digo que me retorne lo que está en el lugar uno. ¿Cachai? Lo que está en el lugar uno acá, de esta sublista, es el número 7. Por tanto, va a tomar como valor de comparación el número 7. Acá lo mismo, va a tomar como valor de comparación el 6, el 10 y el 3. Y claro, cuando eso pasa, al final, claro, va a comparar que, se va a encontrar con elementos que sí puede comparar, ¿cierto? Son números enteros y los va a ordenar de menor a mayor. Por tanto, si yo le pusiera que me ordenara por número, que fue la función que yo creé, me va a ordenar, claro, esta primero, ya que su valor en la función, al final, cuando yo la meto a la función, sale el número 3 que es el número menor de todos estos. Luego, cuando yo meto esta a la función, sale el número 6 el número 7 y el 10. Por tanto, las va a ordenar, ¿verdad? Esta sublista primero, luego esta y finalmente esta. ¿Veis? Así, ¿cierto? 3 6 7 10. También hay que recordar que hay otro parámetro que se le puede poner al método sorted y también a sort, que es también ponerle reverse igual true, ¿verdad? Que básicamente, como ya me imagino que lo han tenido que ocupar, en vez de ordenar de menor a mayor y de primer orden alfabético hasta el final, simplemente lo hace al revés, ¿cierto? Si fuera alfabético, ordenaría primero la D, la C, la B y la A, y como es números, del mayor a menor, ¿cierto? Así nomás. Pero esa es la lógica de las keys, como que se mete cada uno de los elementos dentro de la función y se ordena según aquello que retorna. Para que se entienda mejor, de hecho, había un ejercicio que tenía unos naipes que yo quería hacerlo, pero como les dije yo acá, voy a hacer ejercicios que ustedes no tengan en su plataforma para que si es que a alguien se le llegara a ocurrir por X motivo de desesperación copiar mi código, ¿cachai? No pueda pasar esto porque le saltaría plagio. Sería básicamente el tremendo desastre, ¿no? Entonces, claro, no voy a hacer ese de los naipes, pero si se fijan, en ese ejercicio, me acuerdo que les pedían básicamente ordenar elementos que no tenían, por así decirlo, una jerarquía como tan, como con sentido común. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, les decían, quiero que vaya la C primero, luego la A, luego la D, luego la Z. Son cosas si tú le pusieras al programa que ordenara por eso, no tendría mucho sentido, ¿cierto? Pero claro, gracias a las key, yo puedo darle valores los que yo quiera, ¿cachai? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo puedo querer que, no sé, yo quiero, por ejemplo, ahora en mi forma de ordenar, yo te podría poner un problema en que te dijeran, quiero que vayan primero las que tienen la letra D, luego la letra C, luego la A y luego la B. Ahí yo les pregunto, claro, acá yo tengo la respuesta que es como lo haría yo, pero les pregunto cómo lo harían, ¿cachai? Si les dijeran que tienen que ordenar letras que no en orden alfabético, sino básicamente en un orden que yo les diga. Es por eso al final que, claro, no es tan fácil, ¿no? Es por eso al final que el entender cómo funcionan las keys les puede ayudar en todo tipo de tareas, porque claro, no tienen un orden obvio, pero gracias a las keys, recordemos que lo que hacen las keys es que van a ordenar según el valor que salga de la función que ordena, ¿cierto? Según el valor de la key. Por lo tanto, por ejemplo, yo les podría decir que quiero que vaya primero las que contienen la D, luego la C, luego la A y luego la B. Ya este es el orden que se me ocurrió a mí. Que claro, no tiene mucho sentido, ¿cierto? No hay ni orden alfabético como ascendente ni descendente. No tiene ningún sentido como por detrás. Es súper arbitrario. Pero claro, yo lo puedo hacer. Le puedo decir al final que cuando vengan las que contienen la D, retorne el número uno, ¿cierto? Luego la C el número 2, luego la A el número 3 y luego este el número 4. ¿Por qué le pongo números uno, 2, 3 y 4? Porque como por ejemplo, cuando yo ingrese esta función de acá, me va a retornar el número uno, va a ir antes en el orden de preferencia. ¿Cachai? Porque el número uno es el menor de los siguientes que vienen, ¿cierto? Por ejemplo, que yo creo que luego venga la C. Entonces le digo acá, cuando me salga la C en el lugar cero, quiero que retornes el número 2. ¿Por qué? Porque yo sé que el 2 va a ir después del uno y antes del 3. ¿Cachai?
Y lo mismo acá, con la A y finalmente con la B. Entonces ahí yo le puedo poner un orden súper arbitrario, pero que va a funcionar siempre, ¿cachai? Siempre y cuando los elementos sean así, como los tengo acá definidos. Ahí cada uno tiene que ir adaptando lo que quiera hacer. Entonces, claro, a mí me podría funcionar que yo creo que vaya primero la que contenga la B, luego la C, luego la A y la B, porque le puse esos valores. Entonces, claro, como las que van a ordenar estos valores, que justo van a ser este el menor, luego este y este, van a quedar ordenados como a mí me gustaría. Entonces, claro, le voy a poner key orden random, que fue el que elegí yo, ¿verdad? Y me va a quedar así, ¿cierto? La B, la C, la A y la B. No sé si se entiende por qué funciona la key así. O sea, alguien quisiera preguntar, ahora es un buen momento. Anda feliz si quieren prender el micro, de preferencia, o si no, escriben y leo. Bueno, entonces, si nadie quiere preguntar nada, vamos al primer problema. Ya, el primer problema que les tengo, que este revisé que no estuviera tan bien este semestre. Claro, no sé cómo achicar esto. Ahí. Ya, el primer problema que les tengo es este, que se llama, ustedes me dicen, ¿se lee bien? ¿Se puede ver bien? Voy a abrir de nuevo Sí, el se ve computador. perfecto. Ya, entonces, como dice acá, básicamente, ya tiene como toda la historia, así como el DSC te necesita. Dice, básicamente, que lo que vamos a trabajar es todo acá, el auditorio, ¿cierto? Si quieren se pueden leer como todo el texto, pero lo más importante es al final entender que esto es lo que vamos a trabajar. Dice ya, de eso te necesita, profesor amenazado con renunciar, sí, básicamente no se responde al aforo del auditorio de acá. Y vamos a trabajar que al final con esta lista de listas, donde X indica que un asiento está ocupado y la O indica que no está ocupado. Se nos dicen, con el fin de identificar las columnas con más asientos ocupados, decides programar la función ordenar ocupación, que recibe una lista de listas out con las ocupaciones de los asientos en el auditorio y retorna una lista donde cada elemento de la forma NM, básicamente el índice de la columna y el número de asientos ocupados en esa columna. Y debe estar ordenada de mayor a menor, y si es que hay dos o más que tengan el mismo número de ocupantes, se debe colocar primero aquellos de menor índice. O sea, si se fijan acá, están todas las columnas. Acá hay, en verdad hay, claro, hay 8 columnas, por tanto van a estar con índices desde el 0 al 7, ¿cierto? Columna 0. Al final serían puras sublistas así. Es una lista grande con puras sublistas de la forma, por ejemplo, esta sería la columna 0, que tiene 3 ocupados, tiene 3x. Por tanto, sería una columna 0,3, ¿cierto? Luego esta sería 1,1, ¿verdad? Columna número 1 tiene 1 ocupado. Luego, columna 2,4, en la columna 2 tiene 4 ocupados, 3,3, 4,0, 5,0, 6,1 y 7,4. Entonces, nos dicen que deben estar ordenadas según el número de ocupantes, es decir, según lo que está en este lugar. Y en caso de que, entre comillas, haya un empate, es decir, que básicamente más de una tenga la misma cantidad de ocupados, se ordenen según índice de menor a mayor. Entonces hay que ordenar según dos criterios, si nos fijamos al final. Entonces, claro, espero que se haya entendido como el enunciado lo que hay que hacer. Entonces, ahora, yendo al ejemplo, de hecho, si se fijan acá nos ponen otro ejemplo. Nos dicen, no sé qué es el 9. eh, no, al final solamente hay que hacer la función, se llama todo automáticamente, perdón. Claro, entonces, por ejemplo, acá nos ponen, ¿cierto? Un auditorio que tiene, si se fijan, tiene 5 columnas, por tanto van del 0 al 4, y están, claro, la columna acá 0,4, 2,3, etcétera. Entonces aquí las ordenó. Si se fijan, están ordenadas. Primero están las que tienen mayor cantidad de ocupados, y por ejemplo, acá hay un empate. Entonces está primero la número 1 y luego la número 2. Acá también hay un empate. Está la número 3 primero y luego la número 4. Entonces, primero por cantidad de ocupados, y luego por. Voy a borrar el código que ya lo hice una vez. Y luego por índice. Por tanto, tenemos que definir la función, creo que se llama ordenar ocupación, out, ¿verdad? Y claro, nos van a dar el auditorio, que básicamente va a ser esta lista de acá. Entonces, yo primero para saber cuántas filas voy a tener que hacer, ¿verdad? Simplemente sería cosa de revisar el largo de la primera fila, ¿no? Básicamente de cualquiera de las sublistas. Porque como no me interesa, a mí me interesan las columnas, es decir, cuántas hay así, ¿verdad? Es simplemente ver cuántos elementos hay acá, ¿verdad? En este caso lo mismo, cuántos elementos hay acá, cuántos elementos hay aquí, ¿cierto? Ahí va a ser cuántas columnas hay. Por tanto, además me dicen que debo hacer esta lista de este formato. Entonces, antes de ordenarla, debo crear esta lista, ¿cierto? Que en principio me va a quedar desordenada.
y luego la voy a ordenar según los criterios que me están diciendo. Entonces, claro, voy a crear mi lista columnas, que va a ser una lista vacía, ¿cierto? Y voy a poner por elemento, le voy a poner, no sé, sí, le puedo poner por in, range, len, out, en el lugar cero, ¿verdad? Ahí tengo cada una de las columnas que voy a tener. Y puedo hacer al final como la lista de la columna en específico, como, ya, columna, ¿cierto? Voy a poner final. También tengo que appender primero el índice, ¿verdad? Y luego la cantidad ocupada. Entonces, primero lo voy a appender de una al índice, ¿cierto? Columna.append y, ¿cierto? Porque como esto va a ir recorriendo así, al tiro ya tengo el índice, ¿cierto? Y después tengo que hacer, claro, tengo que hacer for a in range len out, ¿cierto? Tengo que poner if auditorio en el lugar A, en el lugar I, ¿verdad? Claro, porque yo tengo que recorrer, mira, luego tengo que recorrer todo el auditorio, ¿cierto? Y siempre en la misma posición. Ejemplo, así, ¿cierto? Por ejemplo, si quiero recorrer, quiero saber cuántas X tiene la primera columna, tengo que recorrer todas las filas, ¿verdad? En esta posición. Por ejemplo, en la posición cero. Por tanto, voy a recorrerlas todas, por eso pongo for in range len out, ¿verdad? Si es que el auditorio en el lugar A, ¿verdad? Porque siempre será el mismo lugar. em, perdón, ahí voy a recorrer todas las filas, ¿verdad? Y siempre en el lugar I, ¿cachai? Que va a ser donde está mi columna. Si es que ahí hay una X, claro, debería ser un contador, ¿cierto? Que voy a contar cuántas X hay. Entonces, contador más igual 1. Y simplemente después sería cosa de poner columna.append contador. ¿Sí? Porque ahí finalmente lo tendría, ¿cachai? Tendría entonces, claro, ordenar ocupación, ¿verdad? Tengo mi lista de las columnas, voy recorriendo todas, voy creando las columnas que van a ser mis sublistas, le ingreso primero al índice y luego tengo un contador, ¿verdad? Que voy a contar cuántas X hay. Recorro todas las sublistas y cada vez que veo una X en la posición que estoy mirando, por ejemplo, para que sea la columna cero, miro todas las columnas en la posición cero, ¿cachai? Todas aquí. Y cada vez que hay una X aquí voy sumando una. Y simplemente después la aprendió al contador. Y nada, pues ya tengo mi lista de las columnas, ¿cierto? Bueno, me falta, perdón, creo que me falta agregar, claro, lista columnas.append columna, y ahí sí. Y finalmente me falta simplemente ordenarlas. Ahora, tengo que tener, son dos formas de ordenar, ¿verdad? Tiene que estar ordenada, por así decirlo, primero por la cantidad de columnas, pero además por índice. ¿A mí qué me convendría acá? A mí me convendría primero ordenarlas por índice todas, porque después, ya que a la hora de ordenar se hace como de izquierda a derecha, si es que encuentra que dos columnas tienen la misma cantidad de asientos ocupados, pues simplemente, claro, va a respetar el orden del índice, ¿cachai? Como ya van a estar ordenadas primero por índice, simplemente va a mover hacia atrás en la lista aquellas que tengan menos asientos ocupados, pero se va a respetar el orden. De hecho, se los voy a mostrar antes de, como paso a paso. Entonces, por ejemplo, ya, yo quiero primero ordenar según índice. Por tanto, voy a crear la llave por índice. No se tienen por qué llamar X algo, yo les pongo así porque a mí me acomoda, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, voy a poner que, claro, por índice lo que hace va a ser retornarme algo, ¿verdad? En la posición, creo que sea primero por esta posición, ¿cierto? Así que algo en el lugar cero. Por tanto, como digo, con esto el código no está listo, pero les quiero mostrar primero cómo queda así, para que vean que primero ordena por índice. Entonces le voy a poner return, eh, sorted, lista, columnas y por índice. Obviamente va a estar malo, pero vamos a ver cómo queda. Si se fijan, primero ordena por índice. Lo gracioso es que algunas ya están ordenadas. Pero bueno, si se fijan, mira, acá me ordenó primero por índice. ¿Cachai? Mira mi output. 0, 1, 2, 3, 4. ¿Cierto? Solamente por el índice que está a la izquierda. 0, 1, 2, 3, 4. Pero claro, yo además ahora como voy ordenando de izquierda a derecha, cuando encuentre que dos columnas tienen la misma cantidad de asientos ocupados, no va a cambiar este orden, ¿me entendéis? Porque acá simplemente cuando compare según lo que esté acá,
como este número va a ser igual entre estas dos columnas, no va a tener por qué cambiarlas, ¿cierto? Entonces van a estar ordenadas por índice y solamente aquellas que tengan menos ocupados las va a ir moviendo hacia atrás, ¿cachai? Que va a decir, ah, esta tiene menos, bueno, la muevo hacia atrás. Ah, esta tiene más, la muevo hacia adelante. Pero en caso de algún empate, ya van a estar ordenadas por índice, entonces ya voy a tener esa pega hecha. Simplemente sería ahora cosa de hacer, claro, ordenar def por ocupación, algo. Return. Yo le pongo algo también porque es nombre de parámetro que se me ocurrió. También puede ser otra cosa, puede ser la letra A y es lo mismo. Al final es que lo que ingresa acá retorne lo que está en la posición 1, ¿cierto? Así de simple. Entonces, claro, ahora puedo, de hecho puedo aplicarle acá de una el sorte de esta misma lista, pero ya lo voy a definir como lista separada, no es necesario. Le voy a poner lista casi. Puedo hacerlo ahí mismo, en verdad, pero es para que sea más claro. Y simplemente puedo retornar ahora, claro, esta misma lista casi, sorteada, ¿cierto? O sea, sorted, por la aquí, por ocupación. Y claro, me dicen de mayor a menor, así que reverse igual true, porque quieren que sea de la más ocupada a la menos ocupada. Y claro, además en caso de empate ordenadas por índice, que eso ya lo teníamos hecho. Por Una tanto, pregunta, sí, ¿no podríamos haber hecho solamente una función como de key y haber hecho a ver, ¿puedes subir un poco? sí. A ver el código arriba. Ha hecho return algo cero y después coma algo uno, Eh, sí, pero como que tendría me lo que. ordene en base a la cero y si es que hay iguales, también me lo va a ordenar en base a algo uno. Claro, pero es que como voy a ocupar el reverse, ahí la la embarrada, porque quiero que los índices sean no en reverse y la otra sí en reverse. ¿Cachai? Ah, ya, No, sí, no es mala idea ese tipo de como mezclarlas, pero como acá, fíjate que una es en reversa y la otra no es en reversa, ¿cachai? ya, Entonces no sería como consistente, ¿cachai? Entonces mira, ahora, ya, no, pero me gusta cómo la ves ahí, pero claro, como ahora yo necesito que una sea en orden creciente y otra en decreciente, está imposible, ¿cachai? Porque los índices son en decreciente y la cantidad de ocupados es en creciente, ya. ¿cachai? Porque los índices, ¿cierto? Va de menor a mayor en caso de empate. Y luego, el otro criterio es que la cantidad de ocupados va de mayor a menor. Ya, Pero bueno. eso, ¿se entiende el ejercicio? Como por qué lo hicimos, cuál es la lógica detrás más o menos. Pero Ya. me perdí con los índices, ¿por qué quedó 5 5 0 1? Ah, Es porque los repetidos los tira para adelante siempre en la fila, ¿no? te digo al tiro. Te voy a mostrar queréis ver el output, ¿cierto? Sí, Ya, se demora un poquito. No sé cuál estaba viendo en particular. Este creo, ¿no? sí. ¿Ya? O no ¿Qué los hace qué índices, cosa? perdón, el 5 5. Ah, no, ¿Esto? perdón, sí, el 3 4 0 1 2. Ya, porque yo primero ordené por índice. ¿Te acuerdas? Que estaban ordenadas literalmente 0, 1, 2, Sí, 3, 4. Claro, entonces luego yo lo que hice fue decirle, ahora que eso ya está ordenado por índice, quiero que ordenes esa lista de mayor a menor comparando lo que esté acá. El tema es que en caso de un empate no mueve nada, si te fijáis, ¿cachai? Las deja quietas. Y entonces ya. como no hace nada y ya están ordenadas por índice, justo para mí es muy cómodo para mí, ¿cachai? Porque yo las ordené por índice. Entonces en caso de que encuentre un empate, no las va a mover. Y van a estar ordenadas de menor a mayor en índice, ¿cachai? Ah, Entonces bueno, ahí ya, solucioné mis ya dos entiendo. problemas, gracias a entender cómo funciona el sorteo. Ya, bueno. Entonces, ¿Y se podría entiende? mostrar de nuevo un poco el código? Ah, sí, claro. Pero fíjate que de hecho, mira, separando la cosa, por ejemplo, en la primera parte, acá simplemente creé mi lista de columnas y acá las ordené. Entonces, si te fijas, claro, me lo voy a poner grande. Creo que ahí se debería ver bien. ¿Te fijas acá? Claro, yo creo estas son mis keys que ocupé, ¿cachai? Pero esa, por ejemplo, a mí podrían no haberse me ocurrido al tiro, pero las tengo que definir antes de ocuparlas, ¿cachai? Por eso van arriba. Ya, Y acá nada, pues, acá creé mi lista de columnas, ¿verdad? En la que básicamente recorrí la primera fila del auditorio para saber cuántos subelementos había en la primera lista y así saber cuántas columnas iba a haber. Y fui creando para cada una sublista, porque me dijeron que las columnas tienen que ser índice, coma, cantidad de ocupados. Entonces, claro, le puse la i, ¿verdad? Del foreign range, ya que justo iba a recorrer del 0 al máximo que haya, menos uno, y le agregué esa i. Y luego para saber cuántos ocupados iba a haber, que era el segundo, básicamente el segundo elemento de cada columna, lo que hice fue recorrer todo el auditorio y mirar todas las filas en la posición de mi columna, ¿cachai? Y si había sí, una X, perfecto. sumabas uno. Y luego finalmente agregabas la columna al grupo y tenías tu lista de las columnas listas.
Y eso, espero que se entienda. Y claro, y después, como te digo acá, ordenamos primero por índice y luego por ocupación en reversa, ¿cachai? De mayor a menor. Y eso, ¿hay algo que no se cache? Como para repetirlo, no tengo problema. Pero eso, este sería nuestro primer problema de ordenamiento. Como digo, tendría más problemas, más complejos quizá, pero no habían muchos más sin repetir problemas que ustedes ya han visto. Entonces me interesaba mucho eso. Bueno, sigo entonces. Ahora, respecto a objetos, les tenía este de acá, que también revisé que no fuera este semestre, que se llama álbum. Se ve como que hay harto código, pero en verdad lo que hay que hacer no es tanto. Más que nada es como entender el código que ya está. Por ejemplo, acá en álbum nos dicen ya la típica introducción, así como te gusta coleccionar láminas, etcétera. Y acá nos dicen ya, se te van a entregar inicialmente clases. Ojo con eso. Entonces se nos entrega la clase lámina, puzzle, álbum y colección. 4 objetos. Y puede dar miedo y todo, pero no es tan terrible, para nada. Y claro, por ejemplo, la clase lámina, como nos muestran acá, tiene los atributos que ahí ven, ¿no? Tiene número, que representa el ID de la lámina, cantidad, la cantidad de veces que la tienes, básicamente, y está repetida, que es un booleano, que claro, en caso de estar repetida, en caso de estar más de una vez, retorna true, y en otro caso retorna false, ¿verdad? Acá abajo lo mismo. Puzzle tiene los siguientes atributos, como pueden ver ahí. Número inicial, número final, y eso. Básicamente es como qué láminas tiene que haber para tener el puzzle completo. Como acá. Literalmente esa es como la referencia, ¿cachai? Como habría que tener desde la 163 a la 168 para tener el puzzle completo. Luego, álbum tiene los siguientes atributos también. Tiene el nombre del álbum, la cantidad de puzzles que tiene ese álbum, que ahí están, hay otras instancias de puzzle, ¿ven? Lista de instancias de puzzle que comentaba hacia, ¿verdad? Y n, que representa la cantidad de láminas distintas que tiene. Luego, agregar puzzle, agrega puzzle al final del puzzle. Perdón, agregar puzzle agrega a la lista de puzzles un puzzle, ¿verdad? Básicamente agrega instancias del objeto puzzle a la lista de puzzles del objeto álbum. Básicamente este atributo del objeto álbum contiene instancias de este otro objeto. Luego, def agregar puzzle, claro, agrega un puzzle nuevo, básicamente lo instancia, ¿verdad? Se le dan el número inicial del puzzle y el número final, crea la instancia y lo agrega a la lista de puzzles del álbum. Y finalmente colección, lo que hace es que tiene básicamente una lista de las instancias de la clase lámina, que representa las láminas que se tienen, y álbum, que es la instancia del álbum al cual pertenecen. Sé que puede ser mucho código y sonar confuso quizá, pero no se preocupen que lo vamos a ir repitiendo mientras vamos en el ejercicio. Pero bueno, primero nos dicen, en la parte A, que debemos agregar a la clase colección el método agregar lámina, el cual recibe como parámetro un entero num. Este método deberá agregar una lámina de número num a la colección y en caso de ya existir se le debe sumar esa cantidad que se tiene a esa lámina y no debe retornar nada. Luego, al igual que los sets de objetos, básicamente el input ya está hecho, etc. Entonces, básicamente lo que hacemos es agregar láminas, ¿verdad? A la colección. Por tanto, bueno, ahí ignoren ese código que ya está, está hecho de antes. Em, ¿verdad? Necesito el código anterior. Ya. Mil disculpas. Necesito, claro, colección tiene esto de acá. Y esto es lo que ya venía desde antes. Ya. Entonces, claro, debo crear entonces, agregar lámina. ¿Verdad? Agregar lámina. Y agregar lámina va a recibir como parámetro, me están diciendo, el número de la lámina. Ok. Le voy a poner num. Entonces, ¿qué debo hacer primero? Claro. Primero, a mí lo que se me ocurría hacer era revisar si es que la lámina ya está. Porque en caso de que no esté, simplemente la creo y la agrego, ¿cierto? Creo la lámina con ese número. Y en caso de que sí esté, es cosa de simplemente agregarle una lámina. ¿Cachai? Entonces, eso. Entonces podría poner, claro, un booleano que signifique está. ¿Cachai? Como revisar que la lámina no está. Entonces, yo podría ponerle que el booleano está, básicamente representa que la lámina está o no está ya en tu colección, ¿verdad? Aquí. Y claro, podría buscar, ¿cachai? Si es que la encuentro, pondría que el booleano está es verdadero, porque la lámina ya existe, y simplemente le sumo uno, ¿verdad? Y si es que después de haber revisado todas las láminas de la colección, esta lámina no está, ahí la creo y la agrego, ¿cachai? Entonces hay como dos caminos. Si es que no está,
la agrego, y si es que sí está, le sumo 1. Básicamente eso. Entonces, podría poner for láminas. Bueno, for lámina, le voy a poner in self.láminas. If lámina punto número, creo que se llama. Gaspar, ¿Sí? te preguntan por el chat si a esta función agregar lámina hay que ponerle un self entre paréntesis. ¿Dónde? ¿Un self dónde? En el paréntesis, como parámetro. Acá. No. Ujú. No, porque a ti te van a dar desde afuera el número. Entonces tú vas a revisar, ¿existe una lámina con este número, básicamente? Entonces, si es que ya existe una lámina con este número, que piensa que es un número de afuera, tú ocupas el self para referirte a atributos que son propios de tu función. Atributos de tu función pueden ser, por ejemplo, estas cosas de acá, que básicamente son valores de tu función, o métodos de tu función, ¿cierto? Entonces, el self es para referirse a cosas dentro del mismo objeto que tú estás trabajando. De hecho, yo podría recibir una lámina de afuera, y de todas maneras esa lámina no va a llevar un self, ¿cachai? Porque a pesar de ser un objeto, como yo estoy trabajando dentro de la estructura del objeto colección, las cosas de la lámina no van a Ujú. ser de atributos de colección, ¿cachai? Va a ser otro objeto de afuera. Entonces, para tu función, al final, para este objeto colección, cualquier otra cosa que no sean atributos propios de él, no lleva self, ¿cachai? Porque no es un atributo del objeto. Por eso no se les pone self. Perfecto. Entonces, por eso número es un número Es, random, ¿cachai? De hecho, tú voy a llamarlo así, tú lo llamáis. De hecho, si se fijan en los ejemplos, acá le ponen, mira, C, agregar lámina, le ponen un número, ¿cachai? Solamente números. Entonces tú revisas si es que el número está o no. ¿Me entendí? No es un atributo propio de colección, es un número random que tú le pones y revisas si es que esa lámina existe y si no, la creas. Pero eso. Entonces le voy a poner, si el número de la lámina es igual a mi número, ¿cachai? Básicamente, si es que esa lámina existe, me faltó un igual, perdón. Claro, simplemente voy a poner, de hecho, creo que, claro, simplemente sería lámina.cantidad, ¿cachai? Más igual 1, y en ese caso está igual true. Y en caso de que, claro, se fijan, esta es la revisión de si es que la lámina ya existe, ¿cachai? Si es que la lámina no existe, perdón, si es que la lámina ya existe, como les digo acá, si es que encuentra básicamente una lámina que tenga el mismo número que el número que yo metí, le agrega 1 a la cantidad y claro, el booleano está, se vuelve true, por lo tanto no se activa la segunda parte del código que es esto de acá. Que en caso de que no haya encontrado ninguna lámina con ese número, básicamente la lámina no existía desde antes, em, en ese caso se ocurre esto, ¿cachai? Voy a crear la lámina que va a ser igual a una instancia de la clase lámina con el número num y cantidad 1. ¿Por qué pongo eso? Porque acuérdense que las láminas tienen estos atributos, número y cantidad en su constructor. Por tanto, le pongo el número que me pidieron y la cantidad parte en 1 porque no existía desde antes. Y finalmente voy a poner self.láminas.append lámina. Ahí, aquí. Y ahí debería estar todo bien. Entonces ahora podemos revisar todo acá. Check answer. En mi for, cuando el esta se hace ¿Cómo? Ah, verdadero, espérate, algo me equivoqué. Takes one positional arguments, but to begin. Agregar lámina. Ah, espérate, creo que me equivoqué en una cosita. Agregar lámina, según yo. Ah, ¿sabéis que me equivoqué? Creo que lo que se referían del self, que qué ridículo yo, se referían al self que llevan todas las funciones, ¿cierto? Ya, mil disculpas con eso, a la persona que me estaba preguntando. Creí que se referían con el self, así es que llevaba, por ejemplo, si es que se escribía así, ¿cachai? Como que se llevaba self.num. Pero claro, sí se lleva el self que llevan todos los métodos. Mil disculpas por eso. Ahora sí, perdón, ¿qué me estabas diciendo? que en el for, cuando esta se hace verdadero, no debería va el break romperse, o sea, el for romperse, ¿No debería qué cosa romperse? el for, ¿Como que romperse? como que salga el for como un break. Ah, es que no es necesario, pues, porque si partimos de la premisa de que, ¿cachai? Que se supone que en tus láminas no va a haber ninguna lámina repetida, ¿cachai? En principio. ¿Sí? Entonces, yo voy a revisarlas todas, pues, porque la única posibilidad es que o no existe ninguna lámina o solo exista una, ¿cachai? Entonces, esto lo que hace es revisarlas todas de todas formas. Y claro, en caso de que encuentre una, que solamente puede encontrar una o ninguna,
Si encuentra una, le agrega una a su cantidad y el booleano está se va a transformar en true. Básicamente para que no se active esta parte y no la cree de nuevo. Y en caso de que esto nunca se active, es decir, las recorre todas, ¿cachai? Y no encuentra ninguna coincidencia, esto se va a quedar siendo false y por tanto la voy a crear yo y la voy a agregar yo. ¿Cachai? ¿Qué pasa si una existe? O sea, una sí está y sigue recorriendo y esa no está y el esta no se va a volver a hacer Ah, false, ¿te refieres cuando llame más de una vez el método? ¿sí? Es que cada vez que se llama el método, estos valores empiezan así, pues, ¿cachai? Cada vez que se llama el método, Ah, esta verdad, parte siendo false. No, no se mantiene, ¿cachai? Cada vez que tú llamas el método, esta parte siendo verdad, false. ¿Cachai? Porque no se actualizan, por así decirlo, los métodos, ¿cachai? verdad. Es como si hacía un contador y tenéis que hacer muchas veces ese proceso, el contador no se queda con el número del uso anterior, ¿cachai? Siempre parte en cero. Entonces, eso. De hecho, ahora para hacer la siguiente parte, voy a copiar esto porque tenemos que partir con este código desde antes. Y antes lo estuve haciendo, entonces para sacarlo. Eh, ahí, ya. Entonces, la parte B nos dice, deberías agregarle a la clase colección el nuevo método número repetidas self, el cual no recibe parámetros. Este método deberá retornar el número de láminas repetidas que tienes. Por ejemplo, si tienes la lámina número 2 tres veces, la lámina número 3 nueve veces y la lámina número 5 una vez, deberá retornar 2, ya que solo tienes dos láminas repetidas, la 2 y la 3. Claro, no dice cuántas veces tenéis la lámina repetida, sino cuántas están repetidas. ¿Cachai? De hecho, para esto, si se fijan, a eso me refiero con que este problema no es muy complejo, la verdad, pero era para que ojalá después puedan hacer preguntas de objeto. Que por ejemplo acá nos dicen, debes agregar el método número repetidas, creo que se llama. Cell. Y simplemente, si se fijan, las láminas ya tienen esto. Las láminas ya tienen el booleano está repetido. Entonces, simplemente sería cosa de hacer, claro, eh, cantidad repetidas igual 0 y poner for lámina in self.láminas if lámina punto está repetida, ¿cachai? Si es que este valor es true, básicamente, no necesito ponerle el igual igual true, pero lo voy a poner igual. eh, Cantidad repetidas más igual 1. Simplemente return cantidad repetidas. ¿Sí? Es, es así de simple. Porque claro, simplemente voy a meterme a mi self láminas, ¿verdad? Al atributo láminas de la colección, que contiene puras instancias de la clase lámina. Y una vez que acceda a cada una de ellas voy a meterme al atributo de la lámina, el atributo está repetida, que es un booleano que retorna si es que la cantidad es distinta de uno. Claro, si la cantidad es distinta de uno, es decir, hay más de una, básicamente en ese caso entonces tengo la lámina repetida. Y si no, me retorna false. Entonces simplemente aprovecho las cosas que ya están, ¿cierto? Entonces, para cada una de las láminas, si es que el atributo está repetida es verdadero, súmale una a la cantidad de repetidas. Y retorna al final la cantidad de repetidas, que es el contador de láminas repetidas. ¿Verdad? Entonces, si le tirara check answer, igual voy a cerrar esto de acá por si acaso. Sí, ahí si le tiro check answer, vemos que me equivoqué. Cantidad de repetidas. Lo tengo que contar al final. Perdón. Cantidad de repetidas. ¿Qué tengo que retornar al final? Cantidad de repetidas en total. Cantidad de repetidas. Ah, perdón. A mí siempre me pasa esto, soy medio distraído, ¿ya? Sorry. Como que de repente se me olvida poner el típico print, el típico paréntesis. Antes se me olvidó poner self, ahora el paréntesis. Ya, ahí sí. ¿Cachai? Entonces llamo el método está repetida, ¿cachai? Y ya, todo bien. Lo confundí con un atributo, que yo de apurón, si se fijan. Entonces, claro, como es un método al final, no un atributo, había que llamarlo con el paréntesis, y claro, ahí lo que hace retornarnos este booleano, ¿cierto? Igual, true. Entonces, eso. ¿Se entiende? ¿Cómo funciona y por qué lo hacemos? Como la lógica Sí. detrás. Dale, bacán. Ahora, por último, tenemos la última parte que creo que esta era como la que necesitaba un poco más de ingenio, que necesitamos el método número puzzles completos. Este método al final retorna el número de puzzles completos del álbum que tienes. Un puzzle se considera completo si tienes en tu colección todas las láminas que éste necesita. Entonces, claro, vamos a necesitar el código anterior, al final.
Y claro, básicamente necesito saber cuántos puzzles completos tengo, ¿cierto? Entonces para esto voy a ocupar lo que ya tenía desde antes. Vamos a ignorar el código que ya lo resolví antes. Acá, ahí. Y ya. Entonces, necesito definir dentro de... dentro de... ¿Qué es C? C creo que es mi colección. Ok. Claro. Entonces dentro de mi colección tengo mi álbum acá. Ya. Ok. Entonces... voy a- Eso del álbum, de la colección, es que la colección es parte de ese álbum. es como bien enredado, ¿cierto? No, al final la colección tiene dos atributos, que son las láminas, que es una lista llena de instancias de lámina, ¿ya? Y álbum, que es una instancia de álbum. Así. No, sí, pero esta colección corresponde a ese álbum. Esta O... colección, claro, tiene, como que contiene este álbum, que contiene un álbum, ¿cachai? Que te la van a dar. Ya. Entonces tú ahí para ver como las cosas que tiene el álbum, tenés que meterte, claro, tenés que meterte dentro de la colección tenés que meterte a self, ¿cierto? Punto álbum, punto puzzles, ¿cachai? Así te puedes meter a cada una de las cosas que hay, ¿sí? Eso es verdad. Ay, ¿cómo fue eso último que Ah, es dijiste? que si yo quisiera acceder a cada uno de los puzzles que hay en la colección, ¿cachai? Tendría que meterme a self, ¿cierto? Punto álbum, punto puzzles, y ahí estaría la lista con todos los puzzles que hay dentro, ¿cachai? Que son a su vez instancias de la clase de puzzle. No, si es un leseo más o menos, ¿cachai? Pero por eso es que hay que ser como súper ordenado con objetos, que eso es lo que me gustaba de este ejercicio, que a pesar de que no es tan complejo, sí tenéis que seguir un objeto dentro de otro. Entonces igual hay que tener ojito. Por ejemplo, voy a crear def, se llama número puzzles completos. Vamos a copiarlo mejor. Self. Ahí. Entonces, claro, quiero contar cuántos puzzles completos hay. Así que lo primero que voy a hacer es mi contador, ¿cierto? Cantidad puzzles completos. Ese es mi contador. Y claro, después cosa de poner for puzzle in self punto, lo que te decía yo, álbum punto self punto álbum. Y álbum tiene a su vez puzzles. Entonces, puzzles. Ahí me estoy refiriendo a cada puzzle dentro de álbum, ¿cierto? Dentro de mi colección de puzzles que está en el álbum, a su vez. Entonces es como un objeto entre otro y otro. Y claro, con esto presente, yo quiero revisar para cada puzzle si es que este está completo, ¿cierto? Entonces, lo que a mí se me ocurre en este caso para abarcar el problema es que, claro, podría quizás recorrer la colección de mis láminas, ¿verdad? Y revisar si es que las tengo todas, ¿cachai? Como revisar, no sé, pues, si es que en el caso del puzzle que estoy revisando yo, necesito tener de la lámina 10 a la lámina 15, revisar si es que en mi colección tengo la lámina 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Sí? Entonces, esa, por ejemplo, podría ser mi lógica, revisar si es que están todas. Y claro, en caso de que alguna me falte, en ese caso el puzzle no está completo. Entonces, lo que se me ocurría a mí era poner un booleano también, básicamente como si el puzzle estaba completo, así como que inicialmente parta completo, y recorra todas las láminas, y en caso de que falte alguna, completo es falso. ¿Cachai? Entonces, eso. Entonces, puedo poner completo igual true. Y claro, yo para revisar todas las láminas necesito revisar literalmente todos los numeritos de las láminas que necesito, ¿cierto? Por tanto, podría poner que acá voy a ocupar un trucazo que les voy a enseñar. Lista de números. Le voy a poner así, lista de números lámina. Va a ser igual al range. Bueno, si quieren lo hago a lista ahora mismo. Al range puzzle punto, creo que se llama n inicial y n final, ¿cierto? N inicial, coma, n final, más 1. Ya, ¿por qué estoy haciendo esto? Esto que estoy haciendo acá, en verdad no necesito ocupar esto, la verdad. ¿No se acuerdan que, típico, uno ocupa siempre el foreign range, ¿o no? Como foreign range, de hecho lo voy a explicar, soy muy fan de ocupar el paint para estas cosas. Cuando uno ocupa el típico foreign range, ¿verdad? No sé, aquí creo que se ve. Ahí. Ya, cuando yo ocupo foreign range, típico, ¿no? Cuando ocupo foreign range, in range, no sé, en range 3 al final,
Yo me estoy refiriendo al range 0,3, ¿verdad? Y claro, si yo esto al final me va a iterar 3 veces, ¿cierto? Pero lo que está dentro de ese rango son los números 0, 1 y 2, ¿verdad? Porque los range, al final el range es como una especie de lista por comprensión que se le llama, que yo le digo dónde empieza y dónde termina y genera los elementos que siguen la secuencia lógica como por dentro, sin que yo los vea. ¿Cachai? Si yo le digo una lista desde el 0 al 7, sabe que va dentro del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cachai? Porque así funciona el range. Entonces, se incluye el primer número y el último, va desde el primer número al final hasta el último menos 1. ¿Cachai? Por ejemplo, acá va del 0, 1, 2, ¿cierto? Asimismo, si en este caso fuera desde el 0 al 8, sería 0, 1, 2, hasta el 7. Entonces, yo en este caso necesito tener todas las láminas desde el número inicial hasta el final, ¿cierto? Ponte tú que necesito un álbum que tenga no sé, desde la lámina 1, desde la 0, como queráis, desde la 1 a la 10. Si yo le pongo for in range 1 al 10, me va a dar los números 1, 2, 3, hasta el 9. Entonces a mí no me sirve. Se lo tengo que poner básicamente range desde el número inicial hasta el número final más 1. Ahí. Pero También ahí se puede cuando pusiste inicial, o sea, self inicial, coma normal, o sea, puzzle inicial, Sí, coma normal, no debería ser puzzle. sí, sí, punto com. sí, que le estaba aprendiendo la cosa importante en verdad. Sí. ¿Cachai? Sería puzzle n inicial, puzzle n final más 1. ¿Sí? Entonces ahí estarían contenidos todos los números que necesito. Necesito saber si es que están todos esos, ¿cachai? Sería simplemente cosa de poner for número in lista números lámina, ¿sí? If número. Claro, tengo que revisar. Claro, lo mismo. Es que tengo que hacer otro booleano acá, desgraciadamente, porque no puedo revisar simplemente si es que el número está en las láminas, porque si te fijas en la lista de las láminas, no hay números, ¿cachai? Hay instancias de la clase lámina, por tanto tengo que volver a revisar todas las láminas básicamente en su atributo número, y si es que alguno es igual a mi número, entonces la lámina está, ¿cachai? Y si no, no está. Entonces voy a hacer esto, como ya está igual false, lo voy a poner for lámina in self.láminas if número igual lámina punto número, ¿cachai? Si es que la encuentro, entonces está igual true, ¿verdad? Y una vez que ya terminé de iterar, por ejemplo, si es que al final, después de haber revisado todas las láminas, no encuentro ninguna coincidencia con el número que yo estoy buscando, ¿cachai? Con la lámina que le pregunté, si es que no la encuentro, es decir, if está, sigue siendo falso, ¿cachai? Si es que nunca encontró la lámina que yo le pedí, es porque mi colección entonces no está completa, porque le falta una, ¿cachai? Le falta esa. Entonces, completo es false. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos la lógica que estoy aplicando? Porfa, díganme si me fue muy a la cresta. Bueno, Sí, se entiende. vale. Y finalmente entonces reviso. Si es que completo, una vez que hice todas estas revisiones, revisé todas las láminas, si es que completo sigue siendo verdadero, es decir, nunca encontró que faltó alguna lámina, ¿cachai? Ahí, claro, ahí puedo agregar un álbum nuevo, ¿cachai? Cantidad de puzzles completos más igual 1. No, puse 1. Y return al final, cantidad puzzles completos. ¿Sí? Y eso. Vamos a revisar, que como les digo, de hecho cuando programen, igual es importante tener una buena lógica y todo, pero yo creo que de repente uno también se distrae porque se mete mucho en el problema. A mí me pasa mucho, como ven ahora también, que con problemas que ya sabía hacer, igual de repente uno se le olvida poner el típico print, se te mueve un booleano, como que te atontáis 2 segundos, la típica que tenéis que buscar tu error. Pasa, pasa mucho. Entonces puede que ahora no se tenga un error, pero no creo. Pero, ya, ¿viste? Un clásico. Has an attribute n inicial. Ah, le puse n inicial. Creo que es número inicial. Puzzle. Ya, sí, es número inicial. Mala mía. La flojera. Es número inicial, número final. Ay. Mm. Bueno, ahí está, ¿no?
Ahí nos revisa cuántos puzzles hay completos y nos va a retornar la cantidad de repetidos. No lo pueden ver acá porque el llamado es automático, ¿cachai? Pero al final, mira, como pequeño, como rewind de lo que acabamos de hacer, para revisar la cantidad de puzzles completos, primero, la cantidad de puzzles completos parte en cero porque es un contador. Luego me meto a revisar todos los puzzles dentro de la instancia colección. ¿Cachai? Que claro, me meto a su atributo láminas primero, self.láminas, como le puse acá. O sea, láminas, perdón, al álbum, para revisar los puzzles, ¿cierto? El álbum a su vez contiene todos estos puzzles, ¿verdad? Tiene una lista de puzzles, por tanto pongo colección, álbum, puzzles, y claro, ahí le pongo for puzzle in toda esa lista, ¿cachai? Me refiero a cada uno de los puzzles que hay. Yo le pongo el booleano completo, básicamente para asumir que primero el álbum está completo, y acá yo hago puras revisiones para revisar si es que falta algo, ¿cachai? Porque si es que pasa algo al final que me hace darme cuenta de que falta una lámina, simplemente convierto el booleano en falso. Me conviene más que al final revisar que estén todas, ¿cachai? Es mucho más fácil detectar un caso que falle versus revisar que todos los casos estén bien, ¿cachai? Es lo mismo al final. Pero es mucho más fácil revisar solamente buscar un caso malo. Entonces, claro, ocupé el range al final para crear todas las láminas que necesitaría tener, ¿cierto? Al final, que vaya desde el número inicial hasta el número final más uno, porque como les digo, ya que range le resta uno, necesito ponerle el número más uno para que las tenga todas. Y las reviso todas, ¿cachai? Por número en lista de números lámina, al principio el booleano estaba a ser falso, y claro, la busca, ¿cachai? Busca la lámina. Si es que la encuentra, vuelve el booleano está verdadero, y finalmente, después de haber revisado todas las láminas, si es que el booleano sigue siendo falso, es porque la lámina no está, y el álbum no está completo, por tanto completo se vuelve false. Y claro, al final de haber hecho todas estas revisiones le pongo, si es que completo al final sigue siendo true, es porque el álbum sí está completo, así que agrégale un álbum completo al contador, y si es que no, no pasa nada, ¿cachai? Sigue siendo cero porque no encontró el álbum completo. Y al final retorno este contador. Entonces, eso, por ahí va la lógica del problema. Muy enredado. No sé si ahí ya estoy. Esto era los ejercicios en verdad que había que ver. Entonces me gustaría saber como qué les pareció, si hay algo que no se entiende, que les gustaría ver con más detalle, sería acá. Cualquier cosita. O si es que tienen como alguna duda como para el examen. Bueno, avisando, por cierto, ya voy a dejar de grabar, ya que esto es como lo esencial, por cierto, los ejercicios. Así que eso. Así que un saludo a las personas que lo están viendo grabado. Y por otro lado, eh, creo que ya dejé de grabar, ¿cierto?